Sonia Saborido, residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria en el área de gestión sanitaria de la Serranía de Ronda. Hoy vamos a entrevistar a Cándido Sánchez, psicólogo clínico del área de gestión sanitaria de la Serranía de Ronda y experto en uso y abuso en adicciones de tecnología en la infancia y adolescencia. Trabaja realizando talleres en atención primaria sobre este campo y también con los padres de estos niños. Buenos días, Hola, Sonia. buenos días, Buenos días, Cándido. Sonia, ¿qué tal? Pues sí, llevo un tiempo trabajando con el uso, sobre el uso y el abuso de las nuevas tecnologías en infancia y adolescencia, y en concreto, bueno, yo soy de Granada, y a través de Igualdad estamos haciendo unos talleres para trabajar el uso y abuso de las nuevas tecnologías, pero también en qué sentido, bueno, pues de alguna manera estamos reproduciendo el uso de las tecnologías cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Bueno, ya llevamos 2 años haciendo este trabajo, y la verdad es que, bueno, no solamente es lo que nosotros aportamos como adultos y como profesionales, ¿no? Lo más enriquecedor es lo que los niños y adolescentes nos aportan sobre todo lo que circula en ese sentido, ¿no? En el uso de las nuevas tecnologías, en cómo ellos lo están viviendo y cómo de alguna manera ellos y ellas también interaccionan con sus familias, pero sobre todo bueno, con sus iguales, ¿no? Y entonces, y bueno, y ahora iremos viendo en la entrevista cómo es ahí justamente donde creo que hay que hacer hincapié, ¿no? En esta cuestión de los iguales, el vínculo que establecen con ellas a través de las redes, ¿no? Entonces, bueno, si queréis os explico, si os parece, os explico un poquito de los talleres en qué consisten. Para nosotros es importante trabajar cuestiones que tienen que ver justamente con el uso, el abuso y en relación a los vínculos que establecen con los demás, ¿no? Y también que ellos tomen conciencia de qué cuestiones circulan con sus propias familias, ¿no? Porque es donde en general aparecen luego las controversias, ¿no? En esta cuestión de cuánto tiempo usan, de si es excesivo. También los profesionales a veces nos planteamos si es una adicción o no. ¿Dónde están los límites, ¿Dónde no? están los límites exactamente, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con ellos, intentamos que se den cuenta, por un lado, de su propia, de cómo vuelcan su información sobre su propia identidad en las redes. Ahí hacemos todo un trabajo de grupos, de perfiles, etcétera. Luego trabajamos cuestiones que tienen que ver bueno, con la relación entre chicos, chicas, género y tal, porque bueno, a través de las redes se vulneran muchas veces los derechos, ¿no? Del otro, ¿no? No se da el consentimiento, no se solicita. Entonces hay cuestiones ahí de género, ¿no? De desigualdad entre chicos y chicas, que también hay que un poco ver por dónde va, que tiene que ver también con las relaciones afectivas, emocionales. Bueno, ahí también circula el amor, la sexualidad, ¿no? Y entonces como que todo eso tiene mucha intensidad en esas edades, ¿no? De adolescentes. Y bueno, intentamos ahí hacer un trabajo que nos permita también conocer cuestiones de la privacidad, de la intimidad, y cómo circula entre los padres y ellos, ¿no? Y entre ellos, evidentemente. Y bueno, eso es lo fundamental de los talleres con los chavales. Sí, yo quería preguntarte cómo podríamos nosotros detectar precozmente una adicción, o cómo podemos diferenciar entre cuándo se está abusando y cuándo ya es adicción. Vale, bueno, mira, a mí me gusta hablar más de uso o abuso, ¿no? Entiendo que adicción, si pensáramos en adicción, podríamos plantearnos hasta qué punto el 90% de la población en España, pues sobre todo la gente mayor, es adicta a las pantallas, ¿no? Porque la tendencia es a estar delante de la televisión, y la televisión no deja de ser otra pantalla Y más, ahora ¿no? con el estado de alarma Y de la está, pandemia que tenemos actualmente, efectivamente. más. Efectivamente, que ha ido muy bien porque son herramientas que permiten que la gente de alguna manera bueno, siga haciendo, bueno, se entretenga, no se aburra, consiga saber, ¿no? A través de noticias, a través de programas o en YouTube, ¿no? Pero por otro lado, pues no deja de ser una pantalla. Y lo que quería decir es que a mí me parece importante, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de algunos profesionales, que a veces también discutimos estas cuestiones, ¿no? Que la adicción, cuando hablamos de adicción, siempre hay una relación en función, o sea, hay una relación en cuanto a una sustancia, ¿no?
hay una sustancia que es, o sea, cuando hay personas permiten la vinculación de la persona, ¿no? Del sujeto con la sustancia, y son pues las personas que posibilitan la sustancia, que hacen de intermediaria con esas sustancias, ¿no? Y hay una adicción a una sustancia en concreto y que orgánicamente se depende de ella, ¿no? Pero cuando hablamos de las tecnologías, a mí me parece importante hacer el énfasis en que el vehículo, o sea, la tecnología en sí, lo que posibilita es un vehículo, ¿no? El teléfono es un vehículo, la televisión es un vehículo a la información, y en el caso de las tecnologías es un vehículo al otro, ¿no? A los iguales, sobre todo en la gente, en la gente en general, es una relación, o sea, es un vehículo que permite la relación con los demás. En las redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook, WhatsApp, ¿no? Y en la población joven, ahí es donde está la cuestión que nos preocupa a todos, ¿no? El uso abusivo, porque no tienen límites, ¿no? Y no tienen horarios, ¿no? Entonces, pero el problema en sí está en la relación con los iguales. O sea, hay unos iguales con los que están conectados 24 horas al día, ¿no? Y como tú bien comentas, esto en la pandemia ha sido, entre comillas, ha sido un problema, pero también una salvación, ¿no? Porque, claro, ¿cómo no mantienes la relación con tus iguales, ¿no? Y para adolescentes eso es casi a vida o muerte, ¿no? Y podría preguntarte, ¿cuándo podemos considerar que se está haciendo un abuso excesivo de las tecnologías? Pues mira, yo creo que se hace un abuso de las tecnologías. Bueno, yo creo que es importante diferenciar las tecnologías. O sea, las tecnologías dan pie a esa relación que los chavales y las chavalas tienen con sus iguales, ¿no? A mí me parece importante siempre diferenciar la cuestión de la relación con los iguales a través de las redes y la relación con los iguales en lo presencial, ¿no? En lo físico. Por ejemplo, a mí me parece que a veces hay que pensar si los chicos y las chicas solamente se relacionan a través de las tecnologías y las redes, ¿no? Que eso sería un indicador de que algo no va bien, ¿no? Porque evidentemente en la presencia también se tienen que relacionar, tiene que haber momentos de encuentro en el exterior, y eso es importante, ¿no? Pero también es importante pensar en si dejan de comer lo habitual, en si dejan de estudiar lo habitual, si las evaluaciones académicas dejan de ser las habituales, si no pueden hacer nada sin tener el teléfono en la mano, ¿no? O tenerlo cercano, ¿no? Y bueno, y esto también nos hace pensar que no solamente es una cuestión de la juventud, ¿no? Sino también es algo que ya nos preocupa en general, ¿no? Parece que todos tenemos que estar continuamente conectados, ¿no? Y pendientes 24 horas de lo que ocurre en el mundo de las redes, ¿no? Porque si no, pues te pierdes, ya no estás conectado, los grupos hablan y no sabes por dónde van, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto altera mucho el comportamiento, la conducta en general, ¿no? Dejas de hacer unas cosas porque tienes que conectarte, dejas de estudiar porque tienes que conectarte, porque tienes que seguir la charla, dejas de hacer tu trabajo porque tienes que estar pendiente de disperso, ¿no? En que si te dicen, no te dicen, etcétera. Evidentemente aquí empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo crees o cómo sabes que deberíamos establecer las limitaciones en el tiempo, por ejemplo, Cándido? Bueno, yo me iría, bueno, es un poco en función de esto que acabamos de comentar, ¿no? Cuando aparecen estas cuestiones, yo creo que en general nos preocupamos de esto cuando ya se ha desbordado. Tenemos que ir a la prevención y tenemos que ir a la educación, ¿no? Nosotros en los talleres con los padres nos aparecen siempre preguntas en este sentido. ¿Cuándo dar un teléfono y cómo educar, ¿no? Por ejemplo, la Asociación de Pediatría Americana plantea que el uso de las tecnologías saludables, de las pantallas, está en 1 hora y media hasta los 15 años. Y hasta los 18, bueno, lo que se sugiere es que se use como unas 2 horas, ¿no? Podríamos preguntarnos hasta qué punto alguien quién se ajusta a esos parámetros, ¿no? Y no hablamos solamente de jóvenes, ¿no? Entonces, creo que es importante plantearnos esto desde el inicio, ¿no? O sea, cuando enseñamos a un niño a ir en bicicleta,
nos ponemos a enseñarle, ¿no? O sea, le ponemos una bicicleta chiquitita, cuando es muy chiquitito, con unos ruedines, ¿no? Y le enseñamos a ir en bici, le quitamos los ruedines, le compramos una bici más grande y a medida que se va haciendo mayor y si le interesa ir en bici, pues ya le compramos una bicicleta como más contundente, ¿no? En el caso de las tecnologías esto no va a ser. O sea, lo que aparece de sopetón es una tablet, un teléfono móvil con acceso a un mundo totalmente abierto y totalmente, a veces, como con una excesiva exposición, ¿no? Entonces, el problema es no haber educado en ese sentido y no haber planteado, como también estamos viendo, ¿no? O estamos comentando, que no hay límites, que no hay regulación y entonces, bueno, pues esto poco a poco se va desbordando. Entonces, lo interesante es que desde el principio los padres y las madres piensen que en este campo hay que educar. Hay que educar y desde el principio, ¿no? Hay que poner límites desde el principio, hay que regular desde el principio. Hay que enseñar qué hay detrás de un teléfono, qué hay en el teléfono, qué hay a través de Internet, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que los padres tenemos que pensar que hay que hacer, o sea, hay que dedicarle tiempo a eso, hay que dedicarle tiempo a educar, a ver qué valores hay ahí detrás, qué cuestiones están circulando bueno, como Internet es algo tan amplio, ¿no? Y tan bueno, variopinto, ¿no? Porque abre ventanas en todos los sentidos, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el tema de la pornografía es algo que a los profesionales de la salud nos preocupa mucho, ¿no? Porque ya a partir de los 8 años bueno, hay una población que ya tiene acceso, ¿no? Y de cara a aquellos niños o adolescentes que ya tienen ese problema establecido, ¿cuál sería el tratamiento de deshabituación y cuáles serían aquellas pautas conductuales en niños y adolescentes? Yo pienso que lo interesante sería intentar transmitirle a la chica, bueno, primero, porque normalmente cuando se pregunta, o sea, aparece esta cuestión, normalmente les preocupa a los padres, ¿no? Y muchas veces bueno, en la clínica en psicología lo que nos encontramos es que los padres nos traen unos problemas y los adolescentes nos traen otros. A los adolescentes les preocupa el control, eh, la persecución que ellos sienten que a veces hacen los padres, y a los padres les preocupa, pues bueno, que ya no estudia tanto, que las notas han bajado, que ya se encierra en su habitación y está solo, que no habla con nosotros, que no hay comunicación, etcétera. Entonces, de entrada, lo interesante es intentar de transmitirle tanto a unos como a otros justamente lo que le preocupa a cada uno, ¿no? Y buscar la manera de hacer un trabajo terapéutico que permita poner esto sobre la mesa y que cada uno también escuche los problemas que al otro le circulan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, y en los casos que es posible, porque a veces como que es complicado en la familia crear un ambiente que posibilite la comunicación y el entendimiento, porque cada uno se mete en su isla, ellos en sus islas de no confían, me quieren controlar, y los padres no podemos imponernos, al final el teléfono, también bueno, hay siempre una cuestión de complacencia, ¿no? Entre unos y otros que al final se acaba desbordando, como bien tú estás señalando en este sentido. Entonces, lo interesante sería que todo el mundo estuviese de acuerdo y esté de acuerdo en buscar la manera de poner pautas, ¿no? O sea, de regular, sobre todo el tema de horarios, de regular horarios. Luego también hay que educar en qué dispositivos y para qué. Y en qué situación. No es lo mismo, claro, si un chico o una chica tiene un teléfono en su habitación, tiene una televisión en su habitación y se encierra su habitación, pues claro, los padres aparecen como policías que tienen que estar controlando realmente si está conectado aquí o allí, o está estudiando, o está en las redes hablando con sus amigos, que además es lo que les asalta, ¿no? Entonces, lo interesante sería regular cuándo, cómo y dónde, ¿no? Por ejemplo, es interesante tener espacio donde se pueda trabajar, estudiar y que sea un espacio común, ¿no? Donde todo el mundo esté, pues, haciendo su trabajo académico o laboral, ¿no? Entonces, bueno, son espacios comunes que no es necesario hacer de policía, como digo yo, ¿no? Eso a mí me parece que sería lo esencial y evidente, y bueno, y siempre que se pueda, contando con el consentimiento de ellos, ¿no? Y de ellas, ¿no? O sea, decir, bueno, pues si vas a conectarte después de la cena de 9 a 10, pues que también estén de acuerdo, ¿no? Y si hace falta, pues de alguna manera pautar eso de forma
bueno, como se suele hacer a veces, ¿no? Ponerlo en la nevera, ¿no? Escrito y con el consentimiento de todos, ¿no? Eso sería, a mí me parece que lo más importante. Y diferenciar el uso de, no es lo mismo el portátil, que a lo mejor es para trabajar, que el teléfono que es para conectarte con tus amigos, o que la televisión que, bueno, en fin, que la televisión que es para entretenimiento, ¿no? Eso sería lo más esencial. Luego es que depende también de lo particular de cada familia, ¿no? Hay padres como que son mucho más, bueno, que hacen mucho más énfasis en la disciplina, en la imposición. Luego hay padres que son como, bueno, que están más Más desorientados, flexibles. ¿no? Perdón. Más flexibles a lo mejor en Sí, bueno, horarios y... claro, claro. Sí, hay padres que buscan como orientación, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué pautas utilizamos? Y hay otros que vienen como diciendo, bueno, yo es que no me puedo imponer, ¿no? No hay manera de imponerse, no hay manera de que entiendan que esto tiene que ser de esta manera. Entonces, a veces es complicado, ¿no? Porque cuanto más disciplina y más imposición, como que al final ellos también, ellos y ellas buscan por dónde, de alguna manera, escapar, hablando así de forma sencilla, ¿no? Y luego, si no hay pautas y están muy perdidos, también es difícil a veces porque hay padres y madres que tienden mucho a complacer, ¿no? O sea, tienden mucho a complacer a sus hijas, a sus hijos, y entonces es difícil que sean capaces de mantener unas mínimas reglas, ¿no? Y entonces los chicos y las chicas tampoco están acostumbrados. Entonces, como que hay que buscar la manera de crear ciertas negociaciones que permitan que tanto uno y otros asuman y interioricen que es necesario poner cierto orden en todo esto, ¿no? Entonces, en el caso de tener un hijo que sufre de este tipo de adicción o abuso, ¿podríamos llevarle a la unidad de salud mental de aquí en atención primaria? ¿Y cómo se gestionaría todo esto? Bueno, yo entiendo que sí, yo entiendo que tanto pediatría como atención primaria puede, evidentemente, si detecta que hay un abuso que está creando el uso de las tecnologías, está creando dificultades y que, bueno, a dificultades en cuanto a, bueno, como decíamos antes, ¿no? Si emocionalmente ese chico o esa chica está bueno, se ve afectada, se ve afectado porque no duerme lo suficiente, porque se siente que no puede controlar, no puede autorregularse, no duerme lo suficiente, no estudia, los estudios están de alguna manera yendo cada vez peor, empieza a haber conflictividad en casa entre los padres y ellos, ¿no? Y ellas, si de alguna manera hay problemas con los hermanos, o sea, si empieza a haber un desborde, evidentemente a mí me parece que es interesante que los profesionales detectemos y derivemos para ver qué soluciones se le puede ir dando a todo esto, ¿no? Porque es verdad que hay, bueno, que hay cada vez hay más abuso de las nuevas tecnologías y es verdad que los jóvenes y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? En los confinamientos, ¿no? Se tiende, y evidentemente porque y es un recurso que ha venido bien en un sentido, pero que a la larga, pues por lo que circula en el uso de un teléfono, en el uso de las pantallas, se va creando como una especie de retroalimentación, de dependencia, de abuso, que tiende a que la gente, bueno, en general los chavales se sientan de verdad. Me parece que es importante también que los profesionales veamos cuándo hay un desborde y en ese desborde buscar ayuda, ¿no? Buscar la posibilidad de concienciarnos de que realmente estas cuestiones hay que atenderlas desde temprano, ¿no? A mí me parece que hay que verlo también desde un plano desde la educación y la prevención, ¿no? De ir transmitiendo que hay que educar en esto, ¿no? No es tener un teléfono y apañártela, Y, ¿no? Hay que que, dedicarle y tiempo. por último, ¿qué pautas conductuales o qué herramientas utilizáis para tratar este tipo de...? Bueno, yo lo que intento hacer es, como comentaba antes, ¿no? Tener un encuentro primero con los jóvenes, ¿no? Ver qué les preocupa a los padres, por dónde van, qué enfoque quieren darle. También hay que hacer un trabajo también de concienciación, porque los chavales y las chicas muchas veces no vienen, o sea, no vienen porque yo hago un abuso de las tecnologías, vienen más bien porque no descanso lo suficiente, porque estoy triste, estoy decaído, llevo una racha que no estoy bien, sienten que no tienen habilidades para solucionar sus propios problemas, entonces hay que ir tratando de enfocar el problema, de transmitir, ¿no? Y de que entiendan de que es importante autorregularse y eso es un trabajo que requiere
su tiempo también, ¿no? Su dinámica y aprovechar, y evidentemente con la entrevista con los padres, que entiendan que hay que entrar a regular y a educar en ese sentido, que muchas veces como que el problema lo tiene el chaval, la chavala, ¿no? Y que bueno, a ver cómo lo soluciona. Y entonces hay que hacer un trabajo de contención familiar, hay, a ver, contención, de reorganización y reordenamiento familiar, ¿no? ¿Deseas añadir algo más, Cándido? Bueno, no, entiendo que es un problema que creo que es una... Yo entiendo que las redes sociales es algo que ha venido para, o sea, está, ¿no? No podemos pensar tampoco que es una, que es no podemos demonizarlas, ¿no? No es un demonio, ¿no? No podemos pensar que es algo que tenemos que como que quitar, como extirpar, ¿no? Al contrario, tenemos que convivir con ella, es algo que está ahí y es muy beneficiosa y haciendo un uso saludable se puede aprender, evidentemente es un medio para socializarnos con los demás, es muy enriquecedora, no podemos verlas como algo nefasto, ¿no? En todo caso, lo que sí hay que hacer es educar en un uso adecuado, saludable, formativo, ¿no? Comunicador, de conocimiento. A través de las redes se pueden aprender muchas cosas, se pueden hacer cursos, se pueden hacer nuevos conocidos, pero también en todo esto hay que educar, ¿no? a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque ellos de alguna manera se acceden a la pantalla, ¿no? Sin herramientas para bueno, de alguna manera detectar bueno, pues cuando hay un desconocido, cuando estamos viendo pornografía en vez de educación sexual, cuando estamos hablando con personas que no conocemos de nada y de alguna manera estamos volcando intimidad, privacidad, pues evidentemente lo que se va creando es una especie bueno, se va creando un espacio tóxico, ¿no? Un espacio de distorsión y un espacio que no es saludable, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Cándido, Nada, por gracias a tu vosotros, gracias conocimiento. Sonia.